Doy la bienvenida a todas las personas que se interesen en utilizar este material para aprender algo más acerca de cómo se escribe un proyecto. Lo primero que queremos hacer es aclarar de qué manera está diseñado este material. Este material que la persona va a utilizar está pensado con la idea de autoadministración del tiempo y de la presentación, de manera que en cada uno de los slides que componen este módulo, la persona usuaria va a tener que ir dando sucesivos enter para hacer que aparezcan el audio, los contenidos animados de cada uno de los slides y se produzca la transición de una diapositiva a otra. Esto permite, como decimos, controlar el ritmo de aparición y la permanencia en pantalla de los respectivos contenidos para facilitar detener la vista, la atención o tomar nota sin tener el estrés de que el material se corra. Otra advertencia es lo que estamos dando aquí es básicamente una cuestión básica que ayuda a pensar cómo pasar de una idea a un proyecto. Una idea pasa a ser un proyecto en la medida en que ha sido escrita adoptando un determinado formato que se llama el marco lógico. Es decir, que adopta un determinado orden que permite exponer la idea para poder llamarla proyecto. Bienvenidos. Del árbol de causas-consecuencias. Cuando decimos árbol nos referimos a una conífera, ¿sí? A un cono claramente donde la parte superior es la parte del vértice más angosto. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso en los problemas tengo que imaginarme dos cosas. Una, que hay causas, ¿eh? Que algunas son visibles y otras no, y otras son las consecuencias que esas causas acarrean. Por lo tanto, a la hora de plantear un buen proyecto, yo no me puedo quedar solo analizando las consecuencias, sino que en un análisis coherente yo tengo que ir a buscar las causas profundas, esas que no se ven empíricamente tan fácil, pero necesito evidenciarlas para atacar las causas y no las consecuencias. Uno de los errores más comunes en la elaboración de un proyecto es el confundir el emergente con la causa. Si yo puedo ver la consecuencia de un problema, puedo entender el emergente, lo que primero aparece. Y por lo tanto yo podría buscar allí una primera idea para resolver eso que es visible. Pero en un proceso de razonamiento más profundo, yo estoy buscando en realidad cuál es el origen de ese emergente. Y eso es ir a buscar aquello que no es tan visible como son las causas, porque si puedo entender y conocer y describir y relacionar las causas con los efectos, desde allí yo voy a poder diseñar una propuesta ordenada, racional, que es el proyecto. En esta imagen de un iceberg podemos ver claramente en dónde está el riesgo de cometer un error por haber confundido el emergente, lo que se hace visible de un problema, con las causas profundas, invisibles, pero que son las que realmente generan la emergencia, eso es, la salida hacia afuera, hacer visible algo, y no tengo que confundir entonces el emergente con las causas. Siempre el trabajo científico es encontrar las causas y atacar las causas a partir de proyectos que las identifican claramente. Si conozco la causa, puedo tratar de buscar y proponer la solución. La forma en que se va construyendo un árbol de causas-consecuencias tiene que ver con
la manera en que se manifiesta, por ejemplo, un problema. Yo puedo decir que es fácil darme cuenta, porque puedo leer una estadística o simplemente preguntar en una comunidad y saber que hay un alto nivel, por ejemplo, de mortalidad infantil. Si sigo preguntando, me van a responder con evidencias, con cosas que están a fácil acceso, que es, alguien podría decirme, bueno, las evidencias que tenemos es que hay de parte de esta población infantil una menor resistencia a las enfermedades, y por el otro lado podría consultar en la escuela de la comunidad y me dirían también algo que notamos claramente, que se ve todos los días, el bajo rendimiento escolar. Hasta aquí estoy en las consecuencias, los emergentes. Cuando me empiezo a preguntar por las causas, por aquellas cosas que están más ocultas, aparece algo que necesito investigarlo y buscar más elementos para poder determinarlo, como por ejemplo llegar a la conclusión de que hay un alto nivel de desnutrición infantil. Si me pregunto por qué existe eso, probablemente allí me vaya a un razonamiento más profundo, y uno sería el escaso o el poco acceso familiar a proteínas y vitaminas, o una preferencia por alimentos de mala calidad o de muy baja calidad nutritiva. Y si me pregunto por qué ocurre eso, probablemente todavía vaya más abajo en las causas y diga, bueno, hay poco acceso a proteínas y vitaminas porque los niveles de ingreso del grupo familiar son muy bajos, y las preferencias a alimentos de baja calidad pueden estar relacionadas a un escaso conocimiento de las opciones nutricionales a las que se podría acceder con el mismo costo o recurso. Ahora, esos bajos ingresos del nivel de vida o el nivel económico podrían estar asentados en una producción agrícola que no es diversificada, una producción agrícola que no está llevada en la posibilidad adecuada de aprovechar todos los recursos disponibles. Por lo tanto, al haber armado este mapa de causa-consecuencia, este árbol, podríamos darnos cuenta de todo lo que no conocíamos, que no es fácilmente visible, pero que en realidad son las causas profundas que generan esa evidencia, ese emergente, que siempre es más fácil ver, pero con el que no debiéramos confundirnos a la hora de en dónde y a qué apuntar. A la hora de formular un diagnóstico de una situación para darle fundamento a un proyecto, yo tengo siempre que tener en cuenta que un problema no es la ausencia de una solución, sino un estado negativo existente que obedece a causas más profundas que aquellas que yo puedo reconocer desde una primera mirada más superficial de un problema. Desde el punto de vista de los cursos de acción en el planeamiento, yo tengo que ser consciente que en el tiempo, hoy, yo estoy de cara a una situación que podría decir la situación A. Mi objetivo es una mejora, es decir, elevar, ir hacia arriba y conseguir un objetivo de mejora que sería B. ¿Cómo voy de A a B? Es definiendo alternativas. Más de una vez, todo problema tiene distintas alternativas de solución, pero la forma en que yo voy a elegir esas alternativas está ligada siempre al criterio de ponderación o de selección que yo voy a utilizar para seleccionarlas. Yo podría decir, me voy a quedar con aquellas que son más rápidas, me voy a quedar con aquellas que son más económicas, me voy a quedar con aquellas que son más participativas. Teniendo en claro el criterio, yo puedo elegir la mejor alternativa para plantear un proyecto como solución a un problema. Vamos a insistir y destacar permanentemente cuando estamos hablando de elaboración de proyectos, siempre es partir de una idea y aplicarle a esa idea un marco lógico, es decir,
hacerle a esas ideas esta sucesión de preguntas que bien respondidas me van a dar el contenido absoluto del proyecto que luego podré ordenar incluso, como digo, en un índice. Esto es básicamente el marco lógico. Del mismo modo que para poder ir a las causas reales de un problema, yo desarrolle un árbol de causa-consecuencias, a la hora de definir para qué hago las cosas, yo también voy a estructurar de nuevo bajo esta forma de conífera, por eso la llamamos árbol de objetivos. ¿A dónde va el primer objetivo, el más alto? Es el fin último. Es algo que no se concreta con la realidad. Por ejemplo, el fin último es hacer que las personas vivan felices. ¿Se puede vivir más feliz? Sí, siempre. Por lo tanto, el fin puede estar redactado de una manera en la que no se cumple necesariamente, pero es a lo que siempre apunto. Luego se van ordenando un objetivo general que se puede componer de varios objetivos específicos. Esos objetivos específicos se componen por metas o por productos, es decir, cosas a las que yo le puedo poner un criterio de calidad, cantidad y tiempo. Y finalmente, para conseguir esas metas hay una cantidad de actividades que voy a seleccionar entre principales y secundarias, y cada una de ellas va a contener a su vez las tareas. A menudo un proyecto logra la aprobación, la respuesta positiva, los recursos para ponerlos en marcha, cuando logra explicar claramente para qué se va a llevar a cabo. Y esto tiene que ver con la forma en que respondo a las preguntas que me permiten diseñar los objetivos. Los objetivos no son otra cosa que logros que yo quiero alcanzar con la ejecución de las actividades que están integradas en el proyecto. Por lo tanto, hay tres grandes categorías, características que tiene que tener un objetivo. La primera es ser claros. A ver, el proyecto necesita un lenguaje comprensible y a la vez preciso, pero tiene que ser fácilmente identificable en qué lugar del documento está, para qué lo quiero hacer. Un objetivo bien planteado, un objetivo realista, es decir, un objetivo realista tiene que ser aquel que tiene un alto nivel de factibilidad de ser alcanzado con los recursos que dispongo, con la estrategia que voy a adoptar y con los plazos previstos o disponibles. Y finalmente se espera que los objetivos sean pertinentes. ¿Esto qué quiere decir? Que tengan una relación lógica absoluta con la situación que se pretende resolver, y esto lo logro teniendo en claro las causas. Al momento de redactar de manera correcta un objetivo, yo tengo que saber que un objetivo tiene una característica bien interesante cuando hablamos de proyectos, que es lo que llamamos la bidimensionalidad, es decir, tiene dos dimensiones. Esas dos dimensiones son, la primera, la conducta. La primera dimensión de la conducta se expresa siempre con un verbo, en lo posible escrito en infinitivo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero aumentar, quiero disminuir, quiero identificar, quiero mejorar. La otra dimensión es la dimensión del contenido, es decir, aquello sobre lo que actúa o se aplica la acción que define el verbo. Así yo puedo decir que quiero aumentar, ¿qué cosa? La calidad nutricional de una variedad X de un cereal. Yo quiero disminuir, ¿qué cosas? El porcentaje de pérdida de cosechas anuales. Es decir, evidentemente tiene que haber una correlación lógica, una traba lógica entre la acción y aquello sobre lo que se aplica la acción, que es el contenido. Esto es clave como regla para poder redactar un buen objetivo y chequear si lo hemos hecho de manera correcta. Podemos afirmar que existe una relación entre la terminología, el lenguaje y la forma en que redacto los objetivos de un proyecto. Dijimos que era un árbol de objetivos. Como si fuera un árbol de Navidad, la bolita más linda o la que va en la punta del pino es el fin.
El fin es un planteo del ideal, plantea lo absoluto, es decir, aquello que no se alcanza en el tiempo, pero es lo deseable. El objetivo general ya plantea lo ideal, pero plantea un camino por donde yo quiero lograrlo. Es decir, yo quiero que las personas sean felices, pero quiero que obtengan esa felicidad a partir de la independencia que le da el conocimiento. Entonces, estoy diciendo un camino para eso que quiero. Luego está el objetivo específico, que ya no es el ideal, es la idea concreta. Probablemente sea crear una escuela, hacer un curso de capacitación, ¿no es cierto? Es decir, estoy diciendo a través de dónde voy a llevar a cabo ese ideal bajado a una idea. Y luego están las metas. Es una idea a la que le pongo calidad, cantidad y tiempo. Es decir, quiero hacer un curso de manejo de maquinaria agrícola. ¿Cuántos? Dos cursos de 2 horas cada uno en determinadas localidades y con determinado material didáctico y docente. Luego está la actividad, que ya es qué va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo, dónde y quién lo hace. Y finalmente la tarea, que ya es la acción concreta que supone cada una de las actividades que me permiten alcanzar las metas. Esas metas logradas me llevan al objetivo específico y alcanzados esos objetivos específicos obtengo el general y finalmente me encamino hacia el logro del fin que me... Se dice que el fin es la expresión del máximo valor a alcanzar. Por lo tanto, se lo plantea como un ideal. Un ideal es algo que no se logra en el espacio ni en el tiempo, pero sí ordena y orienta al proyecto, guiándome en la ejecución. Y habitualmente este fin, este ideal se relaciona, por ejemplo, con la misión institucional, es decir, el lugar, la organización en la que yo quiero llevar a cabo ese proyecto. Vamos a ver muchos ejemplos. Yo podría decir que un fin sería brindar a todas las personas las mismas posibilidades alimentarias. Esto entra dentro de la prueba química de ¿es el máximo valor? Sí. ¿Se logra? No, pero orienta permanentemente la finalidad con la que lo hago. Aumentar los conocimientos técnicos de productores de bajos ingresos es infinito. Es claramente un fin. Favorecer la autogestión de una empresa agropecuaria, por ejemplo, en zonas marginales, también siempre se puede autogestionar más. Mejorar la calidad de vida de las familias de pequeños emprendimientos de productivos, también no encuentra límite, siempre se puede hacer más. Esta es la manera de hacer, como decimos, el test químico para saber si esto es un fin o es un objetivo. Cuando redacto o diseño el objetivo general de un proyecto, yo tengo que aunar la misión de la organización en la que yo estoy o la que va a ejecutar el proyecto con la estrategia elegida para hacerla realidad. Se puede decir que el objetivo general es la suma del ideal más la idea. ¿Mm? En alguna medida es un camino concreto para llegar a ese fin, a ese ideal que se persigue. Por ejemplo, mejorar el rendimiento alimentario de las variedades de semilla de trigo producidas a través de un sistema de mejoramiento continuo de los procesos de hibridación. Yo acá estoy combinando el ideal con la idea, es decir, a dónde quiero ir y por qué camino voy a ir. Reducir el impacto ambiental de un tambo, aumentando el aprovechamiento de los residuos sólidos del proceso productivo, por ejemplo, a través de un sistema de generación de energía limpia basado en el uso de biomasa, me está diciendo cuál es el ideal, que es la reducción del impacto ambiental, algo que siempre puedo pretender más, pero me está diciendo el camino, en este caso aprovechando los residuos para transformarlos en energía. He aquí una guía para ayudarnos a redactar un objetivo general. Un objetivo general tiene tres partes: el verbo, el contenido y la estrategia. Los verbos habitualmente se ponen en tercera del infinitivo. ¿eh? Yo podría plantearme mejorar, ¿qué cosa? La calidad y el rendimiento productivo de los tambos del noroeste de Oliva. ¿Siguiendo qué camino? Bueno, a través de la consolidación de redes locales de productores que compartan sus aprendizajes. Esta es la manera, en la que yo podría establecer una regla que me permita saber si lo que estoy redactando es un objetivo, si ese objetivo general tiene claramente las tres partes y si las tres partes son coherentes,
cada una entre sí y en el todo. Aquí se puede apreciar claramente cómo se estructura un árbol de objetivos que fue apuntando a el transformar el emergente, que era la realidad visible, trabajando sobre las causas, sobre la realidad invisible. Es decir, que puso el emergente a nivel de fines y todas las causas más profundas a nivel de objetivos específicos, de metas y de actividades. De esta manera, el proyecto apunta a crear soluciones a problemas claramente definidos. Un buen proyecto es el que determina metas. La meta es algo que tiene cuatro partes: calidad, cantidad y tiempo puesta sobre el verbo, ¿no?, que supone la acción. Fíjense que siguiendo esta estructura yo podría preguntarme, ¿qué es lo que quiero hacer? Aumentar. ¿Qué cosa? La producción de hortalizas de una huerta comunitaria en un comedor infantil. ¿Cuánto? Y bueno, quiero pasar de 1.000 kilos al año a 3.500 kilos de alimento al año. ¿Y en qué tiempo quiero lograr esto? En un periodo de trabajo continuo de 12 meses a partir, por ejemplo, del 1 de septiembre del año 2020. Es decir, cuando logro responder claramente al sistema de verbo, calidad, cantidad y tiempo, puedo redactar una meta que, si la leo horizontalmente, es absolutamente lógica y coherente, porque tiene todos los elementos, ¿eh?, que componen un buen objetivo específico, una buena meta. Es decir, se puede medir si aumenté, se puede medir qué es lo que aumenté, que es la producción de hortalizas, se puede medir en cuánto lo aumenté y se puede medir el tiempo en el que lo planteo o lo quiero lograr. ¿Cómo medir todos los impactos que genera un proyecto? Y esto es importante porque este es el famoso marco del desarrollo de base. El marco de desarrollo de base primero distingue impactos tangibles de impactos intangibles. Ambos son reales. A unos los puedo medir claramente, a otros necesito verificarlos de otra manera. Y los impactos van desde la mínima unidad, que sería el cambiarle la vida a una persona, a las máximas unidades sociológicas. Es decir, la unidad sociológica mínima es la persona, luego vienen las familias, luego las organizaciones, luego las redes de esas organizaciones y finalmente la sociedad, que podría ser primero la sociedad local, luego la regional, la nacional, la internacional, la global. Cuando pienso en impactos tangibles, puedo pensar en impactos para las personas, que por ejemplo yo puedo medir, como el nivel de vida, en términos de ingresos, de empleo, de activos, y puedo pensar en un intangible, que es mejores capacidades y habilidades personales, el aumento de la autoestima, tener en clara la identidad cultural, la creatividad, el pensamiento crítico. Lo mismo puede pasar con una organización. Desde lo tangible yo puedo mostrar y ver y medir si planea mejor, si gerencia mejor, si utiliza más recursos, si tiene más alcance, pero también puedo mirar ese cambio intangible en una organización, como la capacidad de desarrollar una visión, un estilo de gestión democrático, el nivel de autonomía, de solidaridad que tiene, y finalmente vienen los tangibles a nivel de una sociedad. Yo puedo pensar, por ejemplo, en que un logro es que haya leyes, políticas o prácticas que cambien. Y esto podré medirlo, porque una ley se puede saber si existe o no, una política también, y las prácticas se pueden verificar de una sociedad. Lo que es más complejo, pero necesito que también cambie,
son las normas sociales, las actitudes, las relaciones, los valores. Yo podría obtener una ley que me lleve y obligue a una equidad de género, pero necesito que cambien los valores, las actitudes y las normas, por ejemplo. ¿Para qué se escribe un proyecto? ¿Para qué paso de una idea a algo escrito como un proyecto? Aunque parezca una perogrullada, una obviedad, un proyecto se escribe para que se lea. ¿Y esto qué significa? Un proyecto tiene que tener un lenguaje claro, agradable, estar bien ordenado, seguir un índice, una correlación, porque si no, el que intenta leerlo desiste porque si se presentan ideas desordenadas, de manera caótica, muy poco racionales, lo más probable es que aquel que tiene que hacer una evaluación del proyecto lo califique mal simplemente porque deje de leerlo, porque no resulta agradable llevar adelante esa tarea. Todo proyecto como expresión de una idea tiene que tener también un cuidado en la presentación formal del mismo. Esto es, si lo voy a escribir, lo voy a hacer en hojas limpias, lo voy a hacer con espacios que permitan leerse, lo voy a hacer respetando las normas sintácticas y las normas de presentación que la organización a la cual presento este documento me pone como pauta. Pero es algo importante que tiene que ver con lo que yo quiero generar con la presentación de un proyecto es la adhesión, la aprobación. Por lo tanto, hay una primera impresión que va a causar eso que yo llevo y pongo en manos de otro, y aquí se cumple la regla de que siempre la primera impresión es la que cuenta. Por lo tanto, cuidar qué tipo de impresión va a dar el proyecto al momento de presentarlo físicamente. ¿Por qué habitualmente las personas coincidimos con la idea de que la primera impresión es la que cuenta? ¿Saben por qué? Porque como dice Will Rogers, nunca se tiene una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Ojo a los que están buscando novio o novia.